No, ingeniero, no se ve su pantalla. Ah, ¿se ve o no se ve? No se ve, ingeniero. No se ve, ya. Se había desconectado la pantalla. Ahora sí. Sí, ahora sí, ingeniero. Ya. Entonces, lo que estamos viendo es que va a haber un set de ecuaciones prácticas que nos van a permitir hacer ese cálculo. Pero siguiendo con la lógica de este autor japonés, que es su tesis doctoral, creo, sobre esto, él llega a una ecuación de la velocidad de reacción que contempla los tres factores, ¿ven? El factor de transferencia de masa a través de la película de difusión, la difusión controlada a través de la película de producto y la reacción topoquímica. Lo que pasa es que normalmente va a predominar uno o dos procesos, ¿no? Este, esta forma tan sofisticada de analizar, lo que pasa es que hay un montón de elementos de juicio que no vamos a poder hacer, ¿no? El coeficiente de difusión, los coeficientes de hidrodinámicos. Entonces, no es práctico desde el punto de vista ingenieril, pero sí es la forma correcta de a enfocar el problema, ¿no? Lo que hace el japonés también es una forma práctica bien interesante, ¿no? Asumiendo que es un pellet cúbico, perdón, es un pellet esférico, ¿no? Asume la forma de, entonces, de la superficie, ¿no? Y define una nueva variable f. Para el autor japonés, f va a ser R0 menos RI entre R0, que viene a ser 1 menos alfa al 1/3, de acuerdo a lo que ya nosotros sabemos, ¿no? Entonces, utilizando ese argumento, él puede simplificar para hacer la, la resolución de esta ecuación diferencial, ¿no? Entonces, resuelve esta ecuación diferencial y obtiene este resultado. La cosa es que el tipo va a acomodar esto a una recta. Miren ustedes, ingeniosamente, va a graficar una recta y esa recta va a tener y va a ser t menos f, t menos tf entre f y de acá vamos a sacar el intersecto y la pendiente. Entonces, con el intersecto va a sacar kf con, perdón, con el tf, que es cuando t es 0, va a sacar el kf, que es el de transferencia de masa de la película de fluido. Con el intersecto va a sacar el intersecto, que va a ser esto de acá por esto de acá, va a sacar la constante química, y con la pendiente saca la difusión efectiva, coeficiente de difusión efectiva. Entonces tendría los tres parámetros del modelo, y miren ustedes cómo lo hace ingeniosamente, estudiando la reducción del fierro con hidrógeno a varias temperaturas, ¿no? Él observa que a 1090, a 1023 el modelo es perfecto, ¿no? Y que conforme baja la temperatura y el modelo se va haciendo medio chueco, ¿no? En fin, ese es su... Entonces, es una forma completa y sofisticada de analizar el problema. Pero entonces nosotros no vamos a tener acceso a tanta cosa, pues. Entonces vamos a hablar de los modelos que vamos a tener a la mano. Entonces, la transferencia de masa a través de película puede ser una ecuación lineal o puede ser, bueno, en el caso del japonés, KF es una recta lineal. La difusión entre partículas, la difusión a través de película va a ser la del núcleo no reaccionado, y la de la reacción topoquímica va a ser la del núcleo no reaccionado para la reacción topoquímica. Entonces, ya entrando a
a generalizar a lo que vamos a usar en el curso, pues vamos a obtener el modelo parabólico de difusión interpartícula, que es el modelo más simple de difusión. Por ejemplo, hay un loco que se llama Hander, que se le ocurrió elevar 1 menos alfa un tercio al cuadrado y sacó el modelo de Hander. Y acá vienen una serie de modelos que se han ido derivando de los modelos empíricos principales. Este es el modelo que yo he utilizado más en mis investigaciones y que más éxito me ha dado. Recuerdan ustedes que les hice demostrar el modelo pseudo homogéneo de primer orden, en vez de usar AT entre A0, usar la fracción reaccionada, y lo que obtuvieron fue el logaritmo neperiano de 1 entre 1 menos alfa. Bueno, a esa ecuación pseudo homogénea de primer orden, un investigador ruso que estudiaba la cinética de la recristalización, ¿no? De estructuras cristalinas metálicas, acero supongo, no sé, le agregó un factor 1 sobre n y creó el modelo empírico que tiene el nombre de Abrami, ¿no? Ese es el modelo que a mí me ha servido de mucho y de acuerdo a mis experiencias, cuando n es igual a 1, estamos cumpliendo con el modelo de reacción topoquímica. Y cuando el modelo es n es debajo de 0,5, alrededor de 0,5, digamos que entre 0,6 y 0,8 va a ser mixto, y de 0,5 para abajo va a ser modelo de difusión controlada. Y me ha funcionado muy bien. El tema es que yo puedo aplicar esta ecuación a un estudio de cinética mixta. Ya no estoy amarrado, porque el modelo de núcleo no reaccionado, como vamos a ver a continuación, es rígido. O es A, o es B, o es C. No hay intermedio. Entonces, la realidad sí es intermedia. La realidad sí es heterogénea, ¿no? Es mixta, mejor dicho, ¿no? Y este es el modelo genérico. O sea, hay infinidad de modelos. Estos modelos son efectivos en flotación. Por ejemplo, la primera ecuación, la recuperación en primer orden, es lo que se llama en flotación. O sea, los flotadores dicen que el modelo de Molina, que viene a ser este modelo de acá arriba, AT igual a infinito 1, que es el pseudo, o sea, cuando yo resuelvo la ecuación diferencial y saco pseudo homogénea de primer orden, con un valor límite, o sea, el tema con estas ecuaciones es que está planteando que hay un valor límite, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos acá asumiendo es que el fenómeno que estudiamos no crece al infinito, sino que tiene un valor límite, ¿no? Entonces yo tengo acá un alfa tiempo infinito. Entonces, si ustedes ven, es la misma expresión de pseudo homogénea de primer orden, solo que establece que, ¿no? Porque si yo quito esto, si esto yo lo hago igual a 1, si esto lo hago igual a 1, ¿quién estaba ayudándome ahorita? Lacoste, ¿no? Lacoste. Lacoste, si eso lo hago igual a 1, ¿qué voy a obtener? A ver, lo voy a ayudar. Es la ecuación que se había mostrado en el anterior. Claro, lo mismo, ¿no es cierto? O sea, Sí. pseudo homogénea de primer orden, ¿no? Pero si yo le pongo un límite acá, creo que es la resolución de esta ecuación, pues, ¿no? Si tú resuelves esta ecuación diferencial, le va a dar esto. Pero si tú pones acá, K1 menos alfa t, les va a dar esta expresión de acá, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y esta sí es la resolución para que esta ecuación es igual a tener la ecuación de segundo orden, porque esto se puede expresar de una manera que tenga 1 sobre alfa infinito menos 1 entre alfa t, ¿no? O sea, es la resolución, la
la ecuación pseudo homogénea de segundo orden, ¿no? Solo que acá se ha introducido este factor límite que se resuelve resolviendo la ecuación, porque esta es la resolución de la ecuación diferencial. Lo que hemos hecho nosotros de manera práctica es hablar, en vez de alfa t, vamos a reemplazarlo, o sea, también lo podemos aplicar a fenómenos de absorción, ¿no? Siendo alfa t kt y siendo alfa infinito el Q al equilibrio que llamamos nosotros en absorción, ¿no? Eso lo han entendido, ¿no? Sí, ¿Qué ingeniero. dice Lacoste? ¿Es lo mismo? ¿Tiene preguntas? Habrá una pregunta inteligente para dar el medio punto. Un comentario inteligente. En el alfa infinito de abajo, si se reemplaza por un número, también se puede llegar a la de segundo orden. Así como arriba reemplazándolo por 1. Sí, exacto, exacto. Eso lo dejo como tarea. Sí, tienes razón. Ya, muy bien. Entonces tiene medio punto, ¿no? ¿Cómo andamos de hora? Ya. Me hacen recordar. Entonces hay 3 grupos que han ganado punto, ¿no? Medio punto esta clase, ¿no? ¿Correcto? Me hacen acordar, porque yo no me acuerdo nada. Acá yo he puesto los resultados que el próximo ciclo vamos a utilizar con intensidad, ¿no? Esto es para lo mismo, esto es lo mismo que lo anterior. Solo que acá se está agregando la linearización, ¿no? La linearización de primer orden significa graficar logaritmo de Q contra KT versus T. Pero tal como han visto que sucedía para la UMIR, acá el grupo que presentó hoy día, que fue ¿quién? 6 bichitos. ¿Quién presentó los resultados de la cinética? Bichitos. ¿No? Ustedes han demostrado el fracaso porque la mejor, tal como muchos autores lo describen, para los fenómenos de absorción, tanto con gas sólido como líquido sólido, sea fluido sólido, es la ecuación de segundo orden, la que es más popular, ustedes van a ver en infinidad de papers, así como en el paper que les he enviado se dice que la pseudo homogénea de segundo orden, tengo un cerro de trabajos que dicen que es pseudo homogénea de segundo orden. Pero ustedes no deben dejarse influenciar por lo que dice un montón de gente. Esto no es democracia, ¿no? Acá no gana el modelo que más votos tiene. Acá gana el modelo que tiene más sustento científico, ¿no? Y es interesante porque volvemos al concepto que ha usado Biden de hablar de que, bueno, pues en la época de la barbarie totalitaria patriarcal o de lo que llamamos en la época de los imperios, la época de estos imperios coloniales, que una vez que habían agotado los recursos naturales de sus países, ¿por qué Europa se dedica a conquistar tierras? Porque habían quemado todos sus bosques, se habían comido todos sus recursos y veían que tenían necesidades de invadir otros territorios para depredarlos, porque hasta bien avanzada la democracia actual, o sea, yo diría que hace 50 años quizás empezamos a decir que tenemos que cuidar nuestra casa, que las Naciones Unidas en el 80 saca el concepto de desarrollo humano sostenible, y ya se ha hecho Vox Populi que el modelo economicista neoliberal de dar prioridad y simplificar todo al crecimiento económico había llevado a desigualdades y a la degradación de la democracia. Entonces, las sociedades que han sido más neoliberales han recibido más el impacto de las fuerzas antidemocráticas. Y Biden y Trump son la prueba del 9, ¿no?
la sociedad más neoliberal del mundo, que es la sociedad americana, ha visto peligrar su democracia. Biden ha calificado a la democracia americana de democracia fragilizada, mientras que los 5 países más democráticos del mundo gozan de buena salud y 3 de ellos son monarquías constitucionales, ¿no? Noruega, Suecia, Dinamarca, y aún las que le siguen, que son Nueva Zelanda y Canadá, ambas sociedades se manejan bajo un concepto medio bizarro que inventaron los ingleses que se llama protectorado. Lo conozco de cerca a Canadá porque he visitado y tengo compañeros de promoción que ya viven en Canadá toda su vida, seguramente van a ser enterrados allá, que me cuentan que, por ejemplo, hubo un primer ministro, Trudeau, que quería reelegirse. Como son monarquías parlamentarias, es el parlamento el que en realidad tiene el poder y es el parlamento al que pone al premier, al que es el primer hombre del Estado. Entonces Trudeau, con su partido político, tenía la mayoría en el Congreso y él gobernaba. Quería reelegirse y para reelegirse tenía que pedirle permiso a su partido y su partido le dijo que estaba bien. Pero para terminar ese proceso donde él es autorizado por la Constitución canadiense para reelegirse, tenía que pedirle permiso a la reina Isabel, porque es una especie de protectorado, que en realidad es muy nominativo, así como el rey de Inglaterra no cuenta para nada en las decisiones de la sociedad, políticas, económicas, igual son meros adornos, meros ornamentos que les gusta tener, ¿no? Es como al que le gusta andar pues, con el pelo largo, el pelo corto, o andar con pantalones o short, ¿no? Entonces, suena bonito, les parece bien, lo tienen. Pero miren ustedes que entonces las democracias republicanas ahí van a trompicones, ¿no? Lógicamente tenemos a Finlandia, que es una democracia republicana que también está entre los países con mayor democracia. Pero la cuna de la democracia, los liberales, bla, 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 los que se enfrentaron al comunismo, ¿no? Los que la etiqueta democracia se enfrentó a la etiqueta comunismo, de la Guerra Fría, que acá estos vejestorios se han vuelto a poner de moda en el Perú y estúpidamente la gente los sigue, está pues en el puesto 23. Estados Unidos es el puesto 23 en este ranking de democracia que hace un organismo internacional, ¿no? Entonces, es una democracia fragilizada. Entonces, la linearización, como ven ustedes, para el caso del segundo orden se hace de esta manera. Y si queremos, miren la relación de la izquierda. Si ustedes ponen acá, le quitan Q, claro, si ustedes restan acá es 1 menos Q entre 1 menos Q0, ¿no? Esa es la ecuación pseudo homogénea de segundo orden, pues, lo mismo, ¿no? Lo que les decía. Miren acá, este es un cuadro para que estudien para el examen, ¿no? Miren, la función G es la función integral, o sea, G es igual a K por, ¿se acuerdan que yo le he llamado I, no? G es lo que yo he llamado I en las notas, o sea, este es el concepto de tener siempre I igual a KT, ¿no? Entonces, acá le llama G, este es un autor, no me acuerdo el nombre, un libro. Entonces, de orden 0 es alfa igual a KT. De orden 1, este viene a ser, si ustedes ven, logaritmo neperiano de 1 entre 1 menos alfa igual a KT, ¿no? Segundo orden, ¿no? Acá justamente tenemos segundo orden. Tercer orden. Acá hay ecuaciones ya medias complicadas, con nombres raros, ¿no? Y ven, esta es la que vamos a usar nosotros también, alfa luz medio.
Este es cuando en vez de superficie cúbica usamos una superficie, una lineal, una de 2 dimensiones, una de 3 dimensiones. En fin, como ven. Y la ecuación de difusión a través de película, que sería la D4, se llama de Ginstein-Brunstein, ¿no? Entonces, familiarícense con estas integrales, que es parte del examen. Bien. Entonces nos quedaría la siguiente lección. ¿Dónde está? Ya, entonces vamos a avanzar, porque lo que queremos llegar es a utilizar estos modelos, ¿no? Entonces, en un sistema heterogéneo, la dependencia de las variables cinéticas van a ser eso, ¿no? La naturaleza de las sustancias, ¿no? Por ejemplo, si es un metal alcalino térreo o es un metal que tiene resistencia si hablo de altas temperaturas, ¿no? Como corrosión a altas temperaturas, ¿no? La concentración de los reactantes fluidos, ¿no? O sea, como hemos dicho, por definición, vamos a tener siempre bastante reactante fluido por diseño de horno, ¿no? Porque justamente el diseño de un horno es optimizado, ¿no? Entonces, el optimizado es que el material a transformar, a oxidar, a reducir, tenga fluido suficiente, que no falte fluido, que no falte oxígeno, que no falte monóxido de carbono, que no falte hidrógeno. La temperatura va a ser un factor importantísimo, ecuación de Arrhenius, ¿no? El área superficial, la geometría, ¿no? La naturaleza de la interfase. ¿Es lisa? ¿Tiene poros? ¿No tiene poros? ¿No? Los productos que se forman en la interfase. ¿Va a haber un producto o ese producto va a caer? Por ejemplo, cuando tenemos la corrosión de un metal alcalino térreo, la corrosión es exponencial porque no se forma ningún producto. Pero si yo, por ejemplo, hago la corrosión del aluminio, conforme pasa el tiempo se va a formar Al2 o 3. Entonces ya no va a ser exponencial, sino va a ser parabólica, va a alcanzar una meseta, ¿no? Porque conforme pasa el tiempo, se forma la película de óxido y la película de óxido lo protege. Entonces, la, la naturaleza de los productos que se forman en la interfase, si yo formo un producto que es muy inestable y que no lo protege, entonces se va. Eso le pasa al fierro corriente. El fierro corriente trabaja tranquilamente hasta unos 400 grados sin oxidarse. Ustedes pasan la temperatura de 400, 600 y se empieza a formar no se llama escoria, en inglés se llama scale, no me viene la palabra, o sea, se forma justamente como cenizas, ¿no? Como plaquetas que se desprenden constantemente, o sea, a 600 grados y más arriba, la plancha de fierro empieza a oxidarse, y ese óxido no es estable, sino que se cae y se vuelve a formar, se cae y se vuelve a formar. Entonces, el producto de oxidación no es estable, no protege, mientras que el producto de oxidación del aluminio, que sería el Al2 o 3, sí protege perfectamente al aluminio. Los aceros inoxidables resistentes a la temperatura, que se llaman aceros refractarios, en general son fierro, níquel, cromo, pero con altos contenidos de níquel y de cromo, y lo que se forma en la superficie es una espinela de NiO Cr2 o 3. Entonces la corrosión inicial siempre va a ser lineal y después se vuelve parabólica, es decir, se detiene. ¿Por qué?
porque se ha formado el NiOF2O3 o el NiOCr2O3, más es el Ni, porque en corrosión-oxidación el fierro va a partir rápido, y lo que va a quedar sobre la superficie de estos aceros refractarios es una sopa de óxidos, como se le denomina, porque no son estructuras estables, sino metaestables y protoestables, y son una sopa de óxidos que más o menos llegan a una estructura, si se les dejara mucho tiempo en paz y que crecieran grandemente, formarían NiOCr2O3. Y esa espinela, esa estructura de espinela, por ejemplo, es particularmente resistente a la corrosión y realmente es una capa de corrosión efectiva que nos puede llevar a usar aceros refractarios hasta 2000 grados, ¿no? La hidrodinámica del sistema va a ser muy importante. Cuando estamos hablando de un horno de tostación, el tamaño de partícula y el flujo de aire va a ser importante, ¿no? Lo que va a pasar digamos, en la industria es que las variables hidrodinámicas están optimizadas en el diseño del horno. Y las recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, el horno de tostación de Cajamarquilla, el manual de funcionamiento del horno Lurgi dice que el horno está diseñado para trabajar entre 925 y digamos 955 grados, la temperatura de cama. Pueden usar 3 tipos de concentrados. 100% menos 200, 80% menos 200 y 60% menos 200. El horno está diseñado para trabajar a 950 grados y 80% menos malla 200. Si uso una cama muy fina, si uso un concentrado muy fino, tengo que bajar el flujo de aire y bajar la temperatura, porque al ser más pequeña la partícula se va a incandecer más rápido, y si yo subo la temperatura, pues puedo tener una reacción incontrolable. Si la película es más gruesa, voy a tener que meter más flujo para que la cama se mantenga sostenida y más temperatura para que dé tiempo a la reacción, ¿no? Desarrolle la reacción química. Entonces, los modelos son pseudo homogéneos porque los parámetros están definidos, y si no están definidos, lo que se hace es justamente el trabajo experimental en operación, ¿no? El trabajo en operación lleva a que la práctica del horno, la práctica de operación, lleve a optimizar las variables para cada tipo de mineral, ¿no? Tengo un mineral con mucho mercurio, tengo un mineral con mucho plomo, entonces ahí se ponen las restricciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cama ideal del horno Lurgi es 52% de zinc, entre 8 y 12% de fierro y de 30 a 33% de azufre. Entonces, los que han diseñado el horno han estudiado eso en pequeños hornos de reactores de laboratorio y supongo de escala semipiloto, semi-industrial, y han determinado, entonces cuando entregan la planta, la entregan con un manual. Como no somos generadores de tecnología, entonces seguimos la paporreta. Ahora, ustedes ya comprenderán que todo manual de funcionamiento es más o menos asertivo. Es decir, si ustedes van a agarrar el manual de funcionamiento como la Santa Biblia, como cuando van a su iglesia y leen el versículo 40, capítulo 18 a la derecha, que dice, honrarás padre y madre, entonces, en la planta ustedes no pueden proceder con la fe. Y ahí viene otra vez el tema, ¿no? En una sociedad moderna y científica como la actual, nos tenemos que manejar con parámetros no de la fe, sino con parámetros de la ciencia. La fe está bien en la iglesia. La fe nos puede mover internamente a hacer grandes cosas, mostrar solidaridad, mostrar humanidad, es uno de los rasgos de las grandes religiones, ¿no? Entonces, pero si yo quiero mostrar solidaridad, no va a ser regalando en una estampita del Señor los Milagros a los que se están muriendo de COVID, ¿no?
Si yo quiero mostrar solidaridad, soy un científico que estoy investigando, sacando vacunas para nacionales, estudiando el bicho que está acá, haciendo el mayor esfuerzo por salvar vidas a través de la ciencia, ¿no? Y me pondré una estampita debajo de la cama, pues, pero lo que yo voy a preocuparme es del mundo profano, del mundo de los ciudadanos, lo que se llama la laicidad de las repúblicas. Por eso es que las religiones, no hay gobiernos confesionales, ¿no? Bueno, a menos que estemos en Irán, donde hay gobiernos confesionales, ¿no? Pero en el mundo occidental no existen gobiernos confesionales, ¿no? Y el único país que se declaró ateo fue Albania. Albania fue el primer estado ateo, ni siquiera Rusia ni China son estados ateos. El estado ateo fue Albania, que no duró nada y era una republiqueta que tenía cabras y quesos nada más, y ya se ha desaparecido ahí entre lo que eran las ex repúblicas de Yugoslavia, Moldavia, no sé qué país, aunque Albania existe, ¿no? Ese paísito existe hoy día, es un país muy corrupto, muy maleado, otro hijo del estalinismo, ¿no? Maoísta. Bueno, ellos tenían su líder, que era Enver Hoxha, que era una joya así como Kim Il-sung, Mao o Stalin, ¿no? Entonces, eso es importante que nos manejemos. Igual acá no nos manejamos con la fe, sino con la ciencia. Entonces, la estrategia siempre va a ser resolver los problemas de cinética heterogénea en el diseño, pero no siempre es así. Y si yo estoy haciendo una investigación de vanguardia, no tengo pues parámetros, los tengo que crear, ¿no? Y debemos estar preparados para eso, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es, si lo vemos por etapas, va a ser la etapa de transporte del fluido A, con este caso, como les digo, pues el hidrógeno, oxígeno, monóxido de carbono, a la superficie del sólido a través de la película de fluido de espesor diferencial de X, ¿no? O delta. Difusión de A través de la capa de productos sólidos. Se ha formado una esponja de fierro metálico, se ha formado una película de óxido de zinc, donde debajo está el sulfuro de zinc, ¿no? Y el oxígeno va a difundirse a través de este producto sólido, ¿no? Por eso es que 1 y 2 es un fenómeno de transferencia de masa, o sea, de difusión, ¿no? Sino que el término difusión se conserva en metalurgia física para la difusión en un sólido, ¿no? En otro sólido. La absorción de A en la interfase, la reacción química en la interfase, la desorción de los productos, ¿no? Entonces, en la superficie se absorbe el oxígeno, ¿no? El monóxido de carbono, que reaccionan con el sólido, y después hay una desorción del CO2, ¿no? Hay transporte del fluido a través de la capa Q de productos y el transporte de productos fluidos a través de la película fluido hacia el seno del líquido. Bueno, acá hemos repetido esta set de ecuaciones, es el mismo que el anterior, y entonces vamos a hablar de reacciones fluido, vamos a poner acá fluido sólido, o sea, en vez de líquido puede ser acá gas, porque este está hecho para el curso de 2, es un préstamo del curso de 2, pero acá sería sólido fluido. Creo que voy a corregir eso para que quede bien. Entonces, podemos tener un primer sistema mixto, ¿no? Con un control mixto en la capa de productos. Entonces vamos a tener que tenemos un modelo mixto de transferencia de masa y de reacción topoquímica, ¿no? Entonces eso nos va a llevar a que cuando la partícula es muy pequeña, la capa de productos es muy delgada. En consecuencia, el coeficiente de difusión es mayor que la constante topoquímica. Entonces, la difusión
va a suceder, no es una limitante. Entonces, entre la transferencia de masa y la reacción topoquímica, la etapa lenta va a ser la reacción química. En consecuencia, ¿qué cosa frena la reacción? ¿Cuál es la etapa controlante? Si yo tengo partículas muy pequeñas, no va a ser un problema difusional, va a ser un problema de, de reacción química, ¿no? Si tengo partículas muy grandes, ¿no? La capa de producto va a ser gruesa. Entonces, la resistencia, por eso en japonés me gustó eso que usara R, la resistencia no va a estar en la reacción química, sino en la difusión, ¿no? Entonces, si la constante química es mucho mayor que la de difusión, vamos a tener un control por transporte de materia, ¿no? Y cuando tenga partículas intermedias, el control va a ser químico al inicio y en el tiempo se va a volver mixta, ¿no? Y esa es la típica situación que vamos a vivir. O sea, observen ustedes que este control mixto en un fluido, en un sistema sólido fluido, gas o líquido, vamos a tener, cuando tengo partículas grandes, la recuperación siempre va a ser baja, ¿no? Y cuando tengo partículas intermedias o grandes, el problema va a estar en el control de transporte en la capa de productos o la transferencia en masa, ¿no? Hablando genéricamente. Y cuando yo tengo partículas muy pequeñas, voy a llegar fácilmente a altos coeficientes de recuperación, a altos valores de alfa, y vamos a tener control químico, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un régimen mixto de reacción topoquímica y de transferencia de masa difusión, el tamaño de partícula va a ser crítico, ¿no? Entonces, lo que tengo acá, y ese es ¿por qué hablo con especial atención de este régimen? Porque ese es el régimen que más frecuentemente vamos a encontrar en la industria metalúrgica, ¿no? Por eso el tamaño de partícula siempre es una pieza clave en el estudio, porque yo no puedo trabajar con partículas ultrafinas, ¿no? Hay procesos que dicen, para una efectiva recuperación, debo trabajar con una lixiviación con ion férrico y con partículas de 5 micras. Ahí estoy garantizado de que la calcopirita se va a lixiviar. Sí, pues, pero la calcopirita no es oro. Entonces, el costo y el volumen que voy a tener de producción de cobre de esa manera es impensable, es insensato, no es económico. O sea, nosotros nos llamamos ingenieros porque estudiamos, en este caso, la especialidad química, metalurgia física, yo diría, materiales. En esa especialidad, nosotros tenemos que ver si las soluciones que encontramos para los reactores, para los procesos metalúrgicos, ambientales o de materiales, tienen una economía, producen una ganancia, ¿no? Se dan cuenta que si yo digo, quiero combatir la corrosión en la planta de cobre de hilo, entonces todo va a ser acero inoxidable, todo va a ser Hastelloy, las aleaciones más caras, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una experiencia en ese sentido de la planta de ácido sulfúrico. Llegó un proveedor de unas bombas americanas, una marca de bombas muy importante que ahorita se me ha ido la cabeza, digamos que sea bombas Kingston. Entonces, lo que vinieron a ofrecernos son bombas de ácido sulfúrico de Hastelloy, cuyo costo de cada bomba era $50,000, para que reemplazáramos nuestras humildes bombas que eran de fundición gris con contenidos de cobre, lo que se llama la fundición Mehanite. Es una fundición, o sea que es una cosa barata. La fundición Mehanite, por lo menos fundición Callao, la producía con gran calidad y de acuerdo a nuestras normas, muy eficientemente. Entonces, las bombas originales que eran de fundición, que vinieron con la planta,
Cuando empezaron a deteriorarse, era bien fácil desarmar la bomba, ponerle un parche, llamar a un soldador de esos que están ahí, un hueco en medio de la Tupac Amaru, agarraba o sea, cualquier pinche soldador de oxacetileno, te reparaba la bomba por nada, y la bomba que debía durar 5 años la podía hacer durar hasta 10. Costo de la bomba nueva, $7,000. Costo de la bomba super sofisticada que nos ofrecía esta compañía americana, no me acuerdo el nombre, qué cosa era, no, una marca muy famosa, era $55,000. Y la vida que te ofrecía la compañía garantizaba 10 años. Esa bomba, si se hacía un hueco, había que usar sistema de soldadura especial. Es decir, teníamos que tener soldadores calificados y maquinarias de soldadura sofisticados para soldar esta bomba. Y nuestra pinche bomba de fundición gris la reparaba cualquier aficionado de la planta y la volvía a poner en operación y me podía llegar hasta 10 años. Estaría llena, me acuerdo que las bombas, sobre todo en la época de Alan García, cuando el loco nos puso en una situación tan desesperada, se le ocurrió no pagar la deuda, no sé qué locuras. En realidad, Alan García no fracasa por sus locuras, sino que él se dedicaba a la corrupción. Entonces, tú puedes dedicarte a la corrupción y decir que eres marxista-leninista, eres aprista revolucionario o eres queiquista, ¿no? El negocio es la corrupción, el negocio no es la etiqueta que le pones a tu gobierno. Entonces este loco hacía locuras, pero bien que hacía sus locuras económicas, ¿no? De negociazos. Y lo que consiguió fue que internacionalmente nos volviéramos unos parias. Entonces la refinería necesitaba repuestos para la planta y cada vez que poníamos una orden de compra para por ejemplo, para estas bombas que se usaban en los sitios que teníamos 150 gramos por litro de acidez, es decir, para la lixiviación superácida, que son condiciones extremas de alta oxidación, de alto contenido de acidez y de sílice, que era muy erosiva. Eran unas bombas sofisticadas que había que comprarlas en Estados Unidos y resulta que cada vez que poníamos una orden de compra, los bancos se agarraban la plata. Eso le pasa ahorita a Venezuela, ¿no? Venezuela tiene tales líos internacionales que para comprar cosas tiene que pasar por China, por Rusia, porque en el mundo occidental, en los bancos, cada vez que Maduro quiere comprar algo, le expropian las cuentas porque tiene unas deudazas por no pagar N cosas, ¿no? Entonces, teníamos que procurar usar la mayor, o sea, esa falencia nos obligó a usar productos nacionales. Entonces, en algunos casos funcionaba y en otros era un fracaso espantoso. Porque estos impulsores de los tanques de lixiviación superácida que tenían que ser de un acero especial que se llamaba Wartite, muy caro, prácticamente era hacer las paletas de lixiviación artesanalmente. Había que pedirla con 6 meses de anterioridad para que esa fábrica en Estados Unidos se dedicara a fabricar estas sofisticadas piezas de acero especial. Entonces, de ahí surgió que nosotros hicimos un estudio para reemplazarlo por cupro aluminio. Ese es el próximo ciclo, vamos a ver esa historia. Pero, por ejemplo, teníamos los intercambiadores de calor de la planta de ácido sulfúrico que eran de acero ligeramente aliado, o sea, resistente al SO2 es las planchas aluminizadas, las planchas con Al2 o 3 son muy resistentes a ambientes sulfurosos, o sea, SO2, SO3. Y también son el fierro con 1 a 2% de cromo, o sea, tenemos que usar para los tubos intercambiadores de calor fierro cromo de baja aleación. El Perú no producía eso. Y una fundición nos dijo, nosotros hacemos una fundición de fierro cromo de baja aleación, le producimos los tubos.
como teníamos que comprar a proveedores nacionales porque afuera no podíamos traer ese producto importado, se mandó fabricar esta fundición, una fundición media pirata que todavía vive. ¿Y qué pasa? Pues una cosa es fundición y otra cosa es acero. Por eso es que los extractivos de la UNI son tan exitosos, porque estudian metalurgia física y metalurgia extractiva. Pero como ustedes comprenderán, ni la planta de flotación ni la planta de refinación funcionan solamente con reacciones químicas, funcionan con materiales. Y como competimos a nivel mundial, se usan materiales muy sofisticados, protectores orgánicos, plásticos sofisticados, aleaciones sofisticadas. Entonces, el conocimiento de metalurgia física que le da la escuela de metalurgia es único, creo, en el Perú. Ninguna otra escuela tiene esa versatilidad. Entonces, la fundición no duró pues ni 6 meses, ni 6 días, creo. A las 2 semanas se había hecho unos huecos espantosos y estaban botando SO2 y SO3 por todos lados. Felizmente que se pudo hacer un trato con el gobierno colombiano, porque los colombianos, miren, producían estos tubos de aceros de baja ley de cromo. Entonces ahí por lo bajo, internamente se hizo el negocio y los bancos internacionales no intervinieron, ¿no? Entonces, las soluciones las tenemos que hallar para nuestros problemas y tenemos que estar en capacidad. En el caso nuestro es de optimizar una planta y de leer el manual de funcionamiento con ojos críticos por eso cuando les ofrezcan a ustedes un trabajo para montar una planta, si son jóvenes y tienen espíritu aventurero, vayan, aunque ganen poco, vayan a ese proyecto. Porque construir una planta para el metalurgista es conocer cómo está hecho. Entonces, cuando les dan el manual de funcionamiento, no es un libro mágico que la Sagrada Biblia, que yo tengo que aplicar el versículo 48, anexo 17. No, sabemos cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos. Y en consecuencia, en operación, vamos a tener que optimizar esa planta, ¿no? Porque simplemente puede haber sido diseñada para un concentrado, pero resulta que cuando la planta empieza a funcionar después de 5 años, ese concentrado ya no existe. Ese concentrado se acabó y ahora lo que ofrece el mercado son concentrados muy diferentes que requieren soluciones de ajuste, ¿no? Y para eso sí tenemos que estar preparados. Y también debíamos estar preparados para diseñar plantas, ¿no? Entonces, el modelo del núcleo no reaccionado es trabajar o sea, lo que tenemos es el sólido que se rodea de una película fluida, porque el diseño del horno nos garantiza esta película fluida, y lo que vemos es la disminución del radio inicial del sólido, ¿no? Cada vez que avanza la reacción, el núcleo no reaccionado se hace cada vez pequeño, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un, un núcleo sin reaccionar, por ejemplo, el sulfuro de zinc, un sólido que se forma, que es el ZNO, y una película de fluido que es el flujo de aire del oxígeno, ¿no? El aire. Puede ser que yo diga acá tengo un F2O3, acá tengo un fierro que se está formando, y acá tengo una película de monóxido de carbono, que es la que nos va a hacer el agente que va a reaccionar, ¿no? Entonces, mañana vamos a ver justamente, de acuerdo a este modelo del núcleo no reaccionado, qué forma va a tomar estas tres resistencias que hemos visto, ¿no? Les repito, transferencia de masa, transferencia a través de película de producto y reacción topoquímica. Y vamos a ver las ecuaciones que salen en consecuencia. Para ganar tiempo, si quieren, ustedes pueden ir haciendo las demostraciones, porque las demostraciones son responsabilidad del alumno. Ustedes me dirán si están mal hechas o bien hechas, pero ya ustedes van a ver que va a surgir, esta va a ser la reacción por transferencia de masa, ¿no? Después vamos a tener
No, esa era la reacción topoquímica, esta es la de transferencia de masa y vamos a tener una ecuación muy similar. Pero en realidad, cuando tengamos transferencia de masa que depende mucho del tamaño de la partícula, cuando las partículas son muy pequeñitas, menos de 10 micras, la ecuación no va a ser 1 menos 1/3, sino 1 menos alfa a la 2/3, ¿no? Esta va a ser la ecuación para esa es la ecuación estándar que vamos a usar nosotros para reacción a través de la película fluida. Que como ustedes ven es exactamente igual a la reacción topoquímica, ¿no? Por eso digo, mañana vamos a ver en detalle, esta es la reacción topoquímica, ¿no? Quizás que el reactante a la N, ¿no? Ese es de reacción topoquímica, mientras que como en el modelo de transferencia de masa o difusional aceptamos que es la primera ley de Fick, acá es lineal, ¿no? No hay n es igual a 1, ¿no? Lo que sí van a ver ustedes es que esta constante de velocidad depende de la inversa del radio de 1 sobre r, ¿no? Igual va a ser para la reacción topoquímica. Y finalmente, cuando tenemos difusión, acá vamos a obtener, cuando tengo una película de fluido formada, la ecuación va a ser esta. Y observen que la diferencia va a estar en que la constante de velocidad es 1 sobre r al cuadrado. Pero para diferenciar transferencia de masa de reacción topoquímica, voy a tener que utilizar la energía de activación, ¿no? Entonces todo eso vamos a ver mañana. Vamos a volver a repasar lo mismo y vamos a terminar con las ecuaciones que ya hemos mencionado. Y ahí terminaría el curso y nos dedicamos a la quinta práctica, que es trabajar sobre un paper de investigación. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? Recording stopped. Entonces nos vemos mañana a la 1, ¿no? Gracias. Adiós.